best is yet to come. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores y desde luego al moderador que ha sido capaz de centrar este debate muy interesante a través de unas preguntas que en sí mismas ya son en fin, una guía para hacer el diagnóstico del problema eléctrico. Y yo creo que con el poco tiempo que tenemos no hace falta definir por qué tenemos un problema eléctrico cuando tenemos la energía más cara para los diferentes segmentos de la Unión Europea, si tenemos en cuenta que una parte del precio, las estadísticas de Eurostat no la ven, como es la deuda eléctrica, es decir, este precio de la energía eléctrica que pagamos a plazo y que es parte del precio, como lo es la hipoteca de una casa o los plazos que pagamos cuando compramos a plazos un electrodoméstico. Si añadimos efectivamente a las estadísticas de Eurostat simplemente el déficit tarifario de 2013, pues nos encontramos con que estamos en un ranking de elevadísimos costes en relación con la media europea. Hay un problema eléctrico y esto es lo que tenemos que abordar. Un problema eléctrico que intenta ocultarse parcialmente, porque a pesar de que no contabilicemos el déficit tarifario como precio de la energía eléctrica, que lo es, pues a pesar de eso seguimos teniendo también un precio muy alto que drena las rentas de las familias y que naturalmente afecta a la competitividad de las empresas. Las preguntas que nos ha formulado el moderador nos guían para hacer un diagnóstico. Yo, de todas formas, empezaré por lo último que ha planteado Luis, que ya ha dicho que hemos discutido sobre ese tema, y explicaré de alguna forma qué es lo que a mí me parece retroactivo, retroactividad verdadera o retroactividad falsa o retroactividad impropia. Hay, naturalmente, un planteamiento estrictamente jurídico, que es bueno, ver cuál es la doctrina, la jurisprudencia, aplicar las normas y llegar a una conclusión, establecer una sentencia guiada no por el razonamiento consistente, sino simplemente porque, como las vías de un tren llevan al tren hacia un sitio de manera irremediable, pues de alguna forma también las normas y las doctrinas a veces llevan las sentencias hacia fines irremediables que obvian a veces la discusión consistente, ¿no? la razón consistente de cuál y cómo deberían ser las cosas. ¿Cuál es lo esencial en un bien? Lo esencial en un bien es su valor. ¿Y cuál es el valor de un bien que no tiene costes futuros, sino solamente costes hundidos, en términos significativos? Pues es el valor presente de sus ingresos futuros. Si sus ingresos futuros son modificados, se produce una disminución esencial del valor de ese bien. Disminuye el valor de ese bien sin remedio. Es decir, que cuando el Tribunal Supremo efectivamente dicta la sentencia y dice no, esto es una modificación pro futuro, como decía Luis respecto al sueldo de ese magistrado, sí, pero ese magistrado podrá gestionar sus ingresos, sus costes futuros, los costes hundidos no son gestionables, también él lo ha mencionado en su intervención, y al no ser gestionables y el valor presente de los ingresos futuros haber sido modificado, queda afectado de manera esencial el valor de ese bien y por tanto estamos claramente ante retroactividad verdadera, en mi opinión, y simplemente que es que yo creo que el Tribunal Supremo pues, no entiende esto de cuál es el valor de un bien cuando el valor del bien no tiene costes futuros y solamente tiene costes hundidos, es decir, costes en los que se ha incurrido y que no pueden ser gestionados, ¿no? Y desde luego, cuando estamos, y ya hablo de la reforma, ante una evaluación completa de cuánto ha ganado usted y cuánto debería haber ganado usted de acuerdo con una realidad completamente inventada, porque establecen condiciones económicas y técnicas hoy respecto a lo que han hecho los inversores, naturalmente desconociendo de manera completa qué era lo que iba a hacer el gobierno en el futuro, y además les pide que le devuelvan con cargo a sus ingresos futuros, después de haber sido modificado incluso esos ingresos futuros, lo que han cobrado de más, de acuerdo con esa realidad completamente inventada, pues entonces que estamos ya ante algo completamente disparatado y que va a ser modificado, en mi opinión, sin lugar a dudas, en los arbitrajes internacionales y en los litigios nacionales por parte entablados por parte de los inversores afectados. Con lo cual, entro ya en las preguntas que nos ha planteado el moderador, haciendo también una declaración de principios.
que creo en la competencia de manera completa, nos vacuna contra la información asimétrica que viene desde todas las partes de los intereses de la sociedad y por consiguiente es una garantía de rigor para la regulación, la existencia de competencia. Y tengo también que decir otra cuestión, que es también una declaración de principios, que soy completamente partidario de la liberalización completa, pero es que no hay liberalización sin regulación, y cuanta más liberalización, más regulación es necesaria. Liberalización y regulación son dos conceptos complementarios y no antagónicos. Sin embargo, sí hay un concepto que es antagónico de ambos, de regulación y de liberalización, que es el concepto de desregulación. Y paradójicamente, la desregulación, cuando afecta a un bien que tiene naturaleza de bien esencial y de bien público, es una intervención radical, la más radical de las intervenciones del regulador, porque si un regulador decide que un bien público o un bien esencial, un bien de interés general, en terminología comunitaria, sea echado al foso de mercados no regulados, sencillos y simples, como si fuera una mercancía cualquiera, pues está tomando una medida de una radicalidad intervencionista verdaderamente extraordinaria. La ley del 97 no fue cumplida y produjo un problema de seguridad jurídica contra los consumidores, porque de acuerdo con la ley del año 97 y su disposición transitoria sexta, en el año 2005, cobradas las indemnizaciones que lograron las empresas que tenían instalaciones existentes, tendría que haberse revisado de manera completa el modelo. Hubo un problema de seguridad jurídica y de pérdida de seguridad jurídica, de pérdida de expectativas legítimas, en este caso contra los consumidores, porque a partir del año 2005 empezaron a pagar por las energías existentes, instalaciones existentes antes de 1997, pues un precio superior al que esperaban los propios inversores cuando hicieron esas inversiones antes de la ley de 1997. Y contra los inversores, determinados inversores y determinadas empresas, en el año 2010 hasta la reforma hasta ahora, se han ido produciendo modificaciones, algunos las han considerado impropias, pero las que se están poniendo en marcha con esta última reforma son, sin controversia alguna, en mi opinión, retroactivas de grado 1, pues es obvio que no podemos decir nada apropiado en relación con una calificación benevolente con nuestro juicio sobre la seguridad jurídica y la confianza en las normas que podemos tener los españoles, los inversores españoles o extranjeros en lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en el futuro mientras esto no se corrija en el sector eléctrico. Y existían muchas alternativas para corregir el déficit tarifario. Existía para corregir la sangría del déficit tarifario, ya que estamos hablando de seguridad jurídica y de confianza legítima en las normas, pues simplemente restableciendo el marco regulatorio económico en el cual todos los inversores, en no importa qué tecnología y en no importa en qué momento, tomaron sus decisiones, simplemente con esto lograríamos que no solamente se cortara la sangría del crecimiento anual del déficit de la deuda eléctrica, el déficit tarifario, este año 3.188 millones de euros, sino que además incluso podríamos tener costes inferiores. Sería la única manera de recuperar la confianza legítima y de cortar la sangría en el déficit tarifario y de esa forma lograr que se abrieran de alguna manera las puertas para iniciar un camino hacia la transición energética, es decir, un modelo donde predominen las energías renovables, donde predomine la producción de energía eléctrica sin carbono, que además lo necesitará no solamente los consumidores de frío, calor y fuerza en las empresas y en las familias, sino también lo podremos meter el viento y el sol en el transporte, que es seguramente el mayor responsable de las emisiones de efecto invernadero. Bueno, todo esto nos lleva a plantearnos, ¿es necesario un pacto de Estado? Bueno, yo creo que en algunos momentos yo he sido muy partidario de un pacto de Estado, pero la experiencia me ha hecho cambiar de opinión. Yo creo que con los pactos de Estado
se abren puertas por donde se cuelan entre el gobierno y los ciudadanos, en este caso representados por los consumidores, poderosos intereses que establecen interferencias en los grados de libertad del regulador para tomar decisiones tan importantes como las que son necesarias sobre un sector que presta servicios y produce bienes que tienen características, naturaleza de bien esencial y de bien público, según hablemos de la fiabilidad del suministro o de la energía. Teniendo además en cuenta que el mercado no gestiona bien, como sabemos todos los economistas, los bienes que tienen estas características de bien esencial y de bien público, tenemos que llegar a la conclusión de que una parte de la solución del problema es recuperar la planificación energética, que además nos permitirá que las externalidades, aquello que el mercado no es capaz de ver, por eso se llaman externalidades, y que las hay positivas y las hay negativas, dependiendo del origen primario de la electricidad, puedan ser minimizadas e impulsadas por el gobierno, cumpliendo con su responsabilidad de defensa de los intereses generales. Y bueno, pues ya se acabó el tiempo. The best is yet to come.